Ya. Bueno, en la década de 1840 hay un diplomático y ex oficial del ejército argentino que se llama Jerónimo Espejo, que está viajando a Lima, a Perú, y caminando por las calles de Lima ve una escena extraña. Se encuentra con un vendedor de velas, un hombre ya viejo y cargado de años, negro, muy pobre, y se da cuenta que los niños de la calle lo molestan, le tiran piedras y se burlan de él y le gritan: ya murió, ya murió, ya murió. Se sintió Espejo muy intrigado por esta historia, se acercó a este vendedor de velas y le pregunta de dónde viene su historia y por qué le dicen ya murió. Y lo que le cuenta este señor es algo muy sorprendente. Le cuenta que él es un veterano de la batalla de Chacabuco, que había ocurrido más de 20 años antes, que él provenía del Río de la Plata y que los niños le decían ya murió en referencia a San Martín, que efectivamente estaba exiliado en Francia hacía mucho tiempo, aún no había muerto, pero los niños, sabiendo que San Martín era una figura muy importante para este señor, lo molestaban gritándole que ya murió y de hecho así le decían. Espejo se sintió muy sorprendido por un lado e intrigado por otro por el hecho de que este señor dijera que era un veterano del batallón número 7 de Infantería de los Andes y que había combatido en Chacabuco, que es el lugar donde nos encontramos en este momento, y le pidió que le contara su historia. Y lo que le cuenta este señor es lo siguiente. Él había sido reclutado en el Río de la Plata junto a cientos de otros negros esclavos libertos que el gobierno rescataba de sus propietarios mediante un pago en moneda para incorporar al ejército, sobre todo a la infantería. Y un batallón entero de estos señores vino a la campaña de los Andes, se batió extremadamente bien en esta batalla y siguió haciendo la campaña con San Martín, llegando luego hasta el Perú, donde eventualmente este señor quedaría varado luego de quedar enfermo. Pero lo importante es que en esta batalla, efectivamente, hubo un momento crucial en el cual la infantería de la columna de O'Higgins choca con el grueso de la infantería de Maroto y todo se decide en una carga a la bayoneta. Ahora bien, dentro de esa infantería de Maroto, que era mayoritariamente compuesta por chilotes, por valdivianos, por reclutados en distintos puntos de Santiago, había un batallón que concentraba el odio de todos los patriotas y de todos los revolucionarios chilenos, que era el batallón de Talavera. Este era un regimiento real peninsular que había venido con una extraordinaria fama tras su desempeño en las guerras contra el ejército napoleónico en Europa. Se caracterizaban por tener un bigote muy ancho y muy tupido y se habían caracterizado aquí por hacer todo tipo de tropelías que Marcel del Pont les permitía impunemente. Hay quejas de que habían violado mujeres, de que robaban, de que se comportaban con total arrogancia. Entonces, los patriotas sabían que se iban a enfrentar a ese batallón y que era un batallón de muy buen nivel. Ahora bien, antes de que crucen los Andes, San Martín tuvo un momento en el cual a este batallón de negros se pasaba por enfrente de su campamento mostrando unas cartas. Y eran cartas falsas que le había inventado y que lo que decían esas cartas supuestas entre hacendados limeños y hacendados chilenos era que cuando capturaran a los negros del ejército de los Andes los iban a llevar todos a las plantaciones a producir azúcar y a volver a ser esclavos. Lo decía para motivarlos y efectivamente algunos de ellos parecen haberlo creído, porque efectivamente cuando ese batallón de negros carga contra los calaveras se da un choque muy virulento y Espejo, en el momento en el que le pregunta a Ya murió cómo le puede demostrar él que había estado en la batalla de Chacabuco, Ya murió muy calmamente, saca de su bolsillo, 20 años después de la batalla, un pequeño trapo. Abre el trapo y adentro de él hay, ya secos por el paso del tiempo, un labio humano con un bigote muy distinguible de calavera. Y Ya murió le cuenta entonces a Espejo que en esa carga a la bayoneta él tuvo el orgullo de matar a uno de estos soldados peninsulares de un bayonetazo, pero que en vez de seguir corriendo o combatiendo, se quiso llevar un trofeo. Le cortó de un bayonetazo el labio, diciéndole, según las palabras que nos relata Espejo, que nunca sabremos si son verdad,
¿No querés azúcar? Ahí tenés azúcar. Se guardó el labio y lo llevó toda su vida consigo para mostrar que era un soldado.